Joaquín y Ana, dos nombres que pocos mencionan, pero sin los cuales la historia de la salvación no existiría como la conocemos. Fueron ellos los padres de María, quienes enfrentaron años de humillación, pruebas y silencio divino, solo para convertirse en los guardianes de una promesa que cambiaría al mundo entero. Cómo dos vidas aparentemente ordinarias se convirtieron en el punto del plan de Dios para la humanidad. Esta es una historia de fe inquebrantable, de sacrificios y milagros que hasta hoy sigue inspirando generaciones. Si quieres descubrir cómo estos dos personajes pasaron de la oscuridad del olvido a ser los protagonistas silenciosos del mayor plan de redención de la historia, quédate hasta el final, y recuerda, suscríbete ahora mismo. Comparte este vídeo y ayúdanos a llevar esta historia, que pocos conocen, al corazón de más personas. No te despegues. Era un tiempo de incertidumbre y opresión para el pueblo de Israel. Los romanos, con su implacable poderío militar, habían impuesto un dominio absoluto, llenando las tierras judías de impuestos desmedidos, leyes injustas y soldados que patrulaban con mirada severa. Bajo ese yugo, las familias israelitas luchaban por mantener viva su fe y esperanza, la promesa de un Mesías que traería liberación. Entre los valles de Galilea y las colinas de Judea, las tradiciones ancestrales seguían siendo el refugio espiritual de un pueblo que no cesaba de clamar al Creador. En medio de esta compleja realidad, vivían Joaquín y Ana, una pareja de avanzada edad, conocida por su rectitud y devoción. Joaquín, descendiente de la tribu de Judá, era un hombre de noble corazón y profundamente respetado entre sus vecinos. Dedicaba sus días al trabajo en la tierra y a la enseñanza de la Torá a los niños del pueblo. Ana, por su parte, era una mujer virtuosa, conocida por su hospitalidad y sabiduría. Su hogar era un lugar donde la palabra de Dios se compartía con fervor, y su vida reflejaba un compromiso inquebrantable con la fe. A pesar de su intachable carácter, había un vacío en sus vidas que ni su devoción ni las palabras de consuelo de sus allegados podían llenar. Joaquín y Ana no tenían hijos. En una sociedad donde la descendencia no solo aseguraba el futuro del linaje familiar, sino que también era considerada una bendición directa de Dios, la infertilidad era percibida como una maldición, o incluso un castigo. Por más que ellos negaran esas interpretaciones, las miradas de lástima y los murmullos de los vecinos no hacían más que agudizar su dolor. Joaquín enfrentaba silenciosamente una carga de vergüenza, aunque trabajaba incansablemente para proveer para su esposa, y sus vecinos lo admiraban. Sentía que su falta de un heredero lo hacía incompleto. En los días de mercado, evitaba las conversaciones que inevitablemente giraban en torno a los hijos de otros hombres. ¿Qué he hecho para que Dios cierre mi descendencia?, se preguntaba en las noches silenciosas, pero nunca permitió que la amargura se apoderara de su corazón. Ana, por otro lado, buscaba refugio en el templo. Pasaba largas horas orando, derramando lágrimas en silencio mientras observaba a las madres entrar con sus pequeños. En sus momentos de mayor angustia, sus palabras eran simples, pero sinceras. Señor, si tu voluntad es que no sea madre, dame fuerzas para aceptar tu plan, pero si jalo gracia ante tus ojos. Recuerda a esta sierva tuya. Su corazón dolía, pero nunca dejó de confiar en que el Dios que había abierto el vientre de Sara y de Raquel también podía obrar un milagro en su vida. Un día, durante una de las festividades religiosas, Joaquín intentó presentar su ofrenda en el templo. Era costumbre que los hombres ofrecieran sacrificios según sus posibilidades, y Joaquín, con gran esfuerzo, había traído lo mejor de su ganado. Sin embargo, el sacerdote que recibía las ofrendas lo rechazó con frialdad. Un hombre sin hijos no merece ofrecer sacrificio ante Dios, le dijo con desdén. La humillación de ese momento lo marcó profundamente. Joaquín se retiró en silencio, su rostro endurecido por la vergüenza y el dolor. No regresó a casa de inmediato, en cambio, se adentró en las colinas cercanas para estar a solas con Dios. Allí, entre los árboles y las piedras, alzó su voz en una súplica desgarradora. Señor, ¿por qué has apartado tu rostro de mí? ¿Qué pecado de mis antepasados he de cargar para merecer este reproche? Pero incluso en su angustia no dejó de alabar. Era un hombre que, aunque quebrantado, entendía que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Mientras tanto, Ana, preocupada por la ausencia prolongada de su esposo, también llevó su dolor ante el Señor. Oh Dios de Israel,
tú que formaste a Adán del polvo y diste vida al vientre estéril de Sara. Escucha el clamor de tu sierva. No busco honra ni riquezas, sino la oportunidad de criar un hijo que sea para tu gloria. La historia de Joaquín y Ana no solo refleja su lucha personal, sino que también resuena con cualquiera que haya sentido el peso de la espera, la injusticia o el rechazo. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Permanecerías firme en tu fe? Si esta historia ha tocado tu corazón, comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber cómo encuentras fortaleza en medio de tus propios desafíos. Joaquín y Ana regresaron a la vida cotidiana después de los acontecimientos que habían marcado profundamente sus corazones. Sin embargo, algo en ellos había cambiado. Su fe, lejos de debilitarse, se tornó más firme, como el oro refinado en el fuego. En su hogar, la oración se convirtió en la base de cada amanecer, y sus manos, aunque callosas por el trabajo, estaban dispuestas a servir sin reservas. Cada día comenzaba con las palabras que Ana recitaba con fervor: bendito seas, Señor, Rey del universo, que renuevas tu misericordia cada mañana. Joaquín, junto a ella, tomaba tiempo para meditar en las Escrituras, recordando las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos, esas promesas no eran solo relatos antiguos, eran anclas de esperanza que mantenían su fe en pie. La comunidad, sin embargo, no siempre compartía su perspectiva. Los rumores y críticas seguían siendo parte de su realidad. Era común escuchar comentarios a sus espaldas cuando caminaban juntos hacia el mercado o asistían al templo: ahí van Joaquín y Ana, tan piadosos, pero Dios no les ha concedido hijos. ¿No será por algún pecado oculto? Las palabras, aunque dichas en voz baja, llegaban a sus oídos como flechas que herían, pero ellos aprendieron a soportarlas con paciencia. Una mañana, Ana fue confrontada directamente por una mujer del pueblo mientras compraba aceite para el templo. Ana, querida, comenzó la mujer con un tono que pretendía ser compasivo, pero estaba cargado de juicio. ¿No has considerado que tal vez Dios no te escucha porque tu corazón guarda algo que no le agrada? Ana, aunque herida, respondió con serenidad: Dios escucha a los que le aman, incluso si la respuesta tarda. Mi deber no es cuestionar su voluntad, sino confiar en ella. Joaquín también enfrentaba desafíos similares. En una ocasión, mientras trabajaba en la tierra, un vecino se acercó con intenciones menos que amistosas. Joaquín, ¿no crees que estás perdiendo el tiempo al ofrecer sacrificios y oraciones? Si Dios quisiera darte un hijo, ya lo habría hecho. Quizá deberías concentrarte en aceptar tu destino. Joaquín, limpiándose el sudor de la frente, respondió con firmeza: mi destino no lo decide el hombre, sino Dios, y mientras Él lo determine, seguiré confiando en su tiempo perfecto. Estas críticas eran como pequeñas tormentas que ponían a prueba la fe de la pareja, pero también les enseñaron a anclarse más profundamente en las promesas de Dios. Joaquín y Ana entendieron que no podían controlar lo que otros pensaran o dijeran, pero sí podían decidir cómo responder: con amor, paciencia y una confianza inquebrantable en el propósito divino. En medio de estos desafíos, la esperanza permanecía viva en sus corazones. Ana, particularmente, se encontraba inspirada por las historias de mujeres de la antigüedad que habían enfrentado pruebas similares. Recordaba a Sara, quien había dado a luz a Isaac en su vejez, y a Ana, la madre de Samuel, que había derramado su alma ante el Señor hasta ser escuchada. Si Dios lo hizo por ellas, reflexionaba Ana, ¿por qué no habría de hacerlo por mí? Si está en su voluntad. El acto de servir también se convirtió en una forma de expresar su fe. Joaquín y Ana comenzaron a dedicar más tiempo y recursos a cuidar de los necesitados en su comunidad. Ana tejía mantos para los huérfanos y preparaba pan para los ancianos del pueblo. Joaquín ofrecía su ayuda para reparar herramientas o trabajar en los campos de aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Aunque no tenían hijos propios, se convirtieron en padres espirituales para muchos. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el patio de su hogar, Joaquín compartió con Ana un pensamiento profundo: ¿sabes? He llegado a entender que nuestro propósito no está únicamente en lo que esperamos recibir, sino en lo que hacemos mientras esperamos. Quizá nuestra fe, puesta a prueba, es una forma de testimonio para los demás. Ana sonrió, tomando su mano. Quizá tienes razón, Joaquín, pero aún así, sigo creyendo que Dios no ha terminado con nosotros. En medio de su servicio y su devoción,
Joaquín y Ana encontraron una forma de alegría que trascendía sus circunstancias. Sus actos de bondad, aunque pequeños a los ojos del mundo, reflejaban la luz de su fe en el Dios que nunca abandona. A pesar de la aparente demora, continuaron esperando en el Señor con un corazón firme. El peso de los años sin respuesta, las miradas acusadoras de los demás, y los silencios prolongados entre oraciones habían llevado a Joaquín a un punto de quebranto espiritual. Aunque su fe no había flaqueado, su corazón anhelaba claridad. ¿Qué propósito tiene nuestro sufrimiento, Señor?, se preguntaba cada noche, mirando al cielo estrellado desde el patio de su hogar. Una mañana, después de completar sus tareas diarias, Joaquín tomó una decisión que cambiaría su vida. Se despidió de Ana con palabras cálidas, pero con una resolución inquebrantable en sus ojos: necesito estar a solas con Dios. Ana, no sé cuánto tiempo tomará, pero buscaré su rostro en el silencio del desierto. Ana, aunque con el corazón lleno de incertidumbre, asintió. Ve, Joaquín, buscaré al Señor aquí, mientras tú lo buscas allí. Él no nos abandonará. El desierto, con su vastedad árida y sus noches frías, se convirtió en el refugio de Joaquín. Allí, lejos de las distracciones y los juicios del mundo, derramó su corazón ante Dios. Durante el día, el calor abrasador lo obligaba a buscar sombra bajo las pocas acacias dispersas, donde meditaba las escrituras y repetía una y otra vez las palabras de los salmos: mi alma tiene sed de ti, como tierra seca y sin agua. Cada amanecer, Joaquín ofrecía un sacrificio espiritual de alabanzas y súplicas. Aunque no tenía respuestas inmediatas, una paz indescriptible comenzó a llenar su corazón. En las noches, mientras el cielo brillaba con innumerables estrellas, recordaba la promesa hecha a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas. Si es que puedes, así será tu descendencia. Estas palabras encendían una chispa de esperanza en él. En el silencio del desierto, Joaquín llegó a entender algo profundo: Dios no estaba lejos. Incluso en su aparente silencio, la fe no consistía solo en recibir respuestas, sino en confiar completamente en el carácter del Creador, incluso cuando la razón no podía explicar sus caminos. Mientras tanto, en el hogar vacío, Ana enfrentaba su propio viaje espiritual. Su amor por Joaquín la impulsaba a orar con fervor. Cada día se dirigía al templo, llevando consigo ofrendas de pan y aceite, símbolos de su fe y su gratitud. En el templo, se arrodillaba en las esquinas más apartadas, derramando su corazón con un fervor que conmovía incluso a quienes la observaban desde lejos. No me olvides, Señor, susurraba con lágrimas rodando por sus mejillas. Tú que escuchaste a Sara y a Ana, la madre de Samuel, escucha también a esta sierva tuya. Si me das un hijo, lo dedicaré a ti, para que toda su vida sea un testimonio de tu poder y tu gloria. Los días se convertían en semanas, pero Ana no cesaba en su búsqueda. La soledad de su hogar, aunque dolorosa, la empujó a una mayor intimidad con Dios. No estoy sola, se repetía, el Señor está conmigo. Una tarde, mientras Ana estaba en el templo, el ambiente cambió repentinamente. Una luz brillante llenó el lugar, y en medio de esa luz apareció una figura angelical con un semblante de paz y autoridad. Ana cayó de rodillas, temblando, pero el ángel habló con una voz que calmó su espíritu. Ana, no temas, porque tus oraciones han sido escuchadas. Dios ha visto tu fe y la de tu esposo Joaquín. Concebirás y darás a luz una hija, y su nombre será grande entre las generaciones. Será consagrada al Señor desde su nacimiento, y a través de ella el mundo conocerá la salvación. Las palabras resonaron en su corazón como una melodía divina. El ángel desapareció tan rápidamente como había llegado, pero Ana quedó postrada en el suelo, llorando de alegría y reverencia. En su interior, una certeza absoluta reemplazó la duda. Dios había hablado. La promesa que tanto tiempo había esperado estaba finalmente en camino. Ana regresó a casa con un corazón rebosante de gratitud. Durante días meditó sobre lo que había visto y oído, anticipando con gozo el regreso de Joaquín para compartir la maravillosa noticia. Joaquín, después de su tiempo en el desierto, sintió en su espíritu que era hora de regresar. Al acercarse a su hogar, notó que Ana lo esperaba en el umbral con una expresión radiante. Antes de que pudiera decir palabra, Ana lo abrazó con fuerza. Dios ha respondido. Joaquín, un ángel me visitó y me dio una promesa. Tendremos un hijo, bueno, una hija, y será consagrada al Señor. Joaquín, conmovido, cayó de rodillas.
levantando sus manos al cielo en señal de agradecimiento. Bendito sea el nombre del Señor, que escucha las oraciones de sus hijos y no los abandona. Juntos se arrodillaron en su hogar, dedicando alabanzas al Dios que nunca olvida sus promesas. La espera no había sido en vano. El tiempo de bendición estaba cerca. El regreso de Joaquín marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la pareja. La promesa que el ángel había dado a Ana resonaba en sus corazones como un himno de esperanza renovada. Aunque habían esperado durante años, los días siguientes estuvieron llenos de una expectación que parecía hacer que el tiempo se detuviera. Ambos vivían con la certeza de que Dios estaba obrando un milagro en medio de ellos. Una mañana, mientras Ana realizaba sus tareas habituales, sintió algo que nunca antes había experimentado. Su cuerpo, que había soportado la carga del tiempo y la infertilidad, ahora se llenaba de señales de vida. Ana supo de inmediato que el milagro había comenzado. Corrió hacia Joaquín, quien trabajaba en el campo, y con lágrimas en los ojos le dijo: «La promesa se está cumpliendo. Joaquín, el Señor ha abierto mi vientre. Nuestro hijo, nuestra hija, ya está en camino». Joaquín, conmovido, abrazó a Ana, y juntos se arrodillaron allí mismo, en la tierra, elevando oraciones de agradecimiento. «Bendito eres, Señor, que no has olvidado a tus siervos. Has mostrado tu poder una vez más, para que todos sepan que tus promesas son verdaderas». Los días siguientes estuvieron llenos de preparación y celebración íntima. Aunque Joaquín y Ana no alardearon del milagro, la noticia no tardó en extenderse. Los vecinos comenzaron a murmurar al ver el rostro radiante de Ana y su vientre que crecía con cada día que pasaba. Algunos se acercaban con asombro, mientras que otros lo hacían con una mezcla de curiosidad y escepticismo. En una sociedad que había sido testigo de su infertilidad durante décadas, el embarazo de Ana no pasó desapercibido. En el mercado, las conversaciones giraban inevitablemente hacia ellos. «¿Es posible que Ana esté esperando un hijo a su edad?», preguntaba una mujer. «Debe ser un milagro», respondía otra. «¿Quién sino Dios podría haber hecho esto?». Aunque había quienes dudaban, la mayoría veía el embarazo como una señal del favor divino sobre Joaquín y Ana. Incluso el sacerdote que había rechazado a Joaquín en el templo fue confrontado por la noticia. «Quizá hemos juzgado demasiado rápido», murmuró al escuchar a un grupo discutir sobre el milagro. La pareja, sin embargo, no permitió que la atención desviara su enfoque. Sabían que esta hija no era solo una respuesta a su anhelo personal, sino parte de un plan mucho mayor que el que ellos podían comprender. Cuando el tiempo llegó, Ana dio a luz a una niña hermosa. La alegría que inundó su hogar fue indescriptible. «Su nombre será María», dijo Ana con una voz llena de reverencia. Joaquín asintió, recordando las palabras del ángel que Ana le había transmitido. Sabían que esta niña estaba destinada a ser un instrumento de Dios para un propósito grandioso. Desde el primer día, María fue criada en un ambiente de devoción y santidad. Joaquín y Ana, fieles a la promesa hecha al Señor, prepararon a su hija para que fuera consagrada al templo. Sabían que ese acto de dedicación no sería fácil, pero confiaban plenamente en el plan divino. A los 3 años, María fue llevada al templo para cumplir con lo prometido. Joaquín y Ana, vestidos con sus mejores ropas, caminaron junto a ella mientras sostenían una ofrenda de agradecimiento. El sacerdote principal lo recibió con un rostro lleno de asombro y respeto. «Esta niña es un testimonio vivo del poder de Dios y de su fidelidad a quienes confían en Él», dijo mientras bendecía a María. Cuando llegó el momento de dejarla, Ana se arrodilló ante su hija con lágrimas de amor y gratitud. «María, hija mía, el Señor te ha llamado para algo grande. Crece en sabiduría, gracia y santidad. Siempre estaremos contigo en espíritu». Joaquín, con los ojos húmedos, añadió: «Eres la mayor bendición de nuestras vidas, pero también nuestra mayor ofrenda al Señor». La pequeña María, con una madurez que parecía superar su corta edad, asintió con dulzura, como si comprendiera el propósito que Dios había puesto en su vida. Al cruzar las puertas del templo, Joaquín y Ana sintieron una mezcla de tristeza y gozo, sabiendo que habían cumplido con el llamado divino. El milagro de María no fue solo un regalo para Joaquín y Ana, sino una señal para toda la comunidad. En cada rincón del pueblo se hablaba de cómo Dios había mostrado su poder a través de una pareja que nunca dejó de confiar en Él. El ejemplo de fe y perseverancia de Joaquín y Ana se convirtió en una inspiración para todos. Recordando que el tiempo de Dios es perfecto,
Aunque para los hombres parezca tardío, los primeros años de María estuvieron marcados por un ambiente de devoción profunda y un amor inquebrantable. Joaquín y Ana, conscientes del propósito divino que rodeaba la vida de su hija, dedicaron cada momento a prepararla para lo que Dios había destinado para ella. En su pequeño hogar, el nombre del Señor era exaltado constantemente, y la niña crecía rodeada de enseñanzas espirituales y de un ejemplo de fe auténtica. Desde sus primeros pasos, María parecía irradiar una paz y dulzura que sobrepasaban su corta edad. Ana recordaba con frecuencia las palabras del ángel y se esforzaba por criar a su hija con amor y disciplina. María, por su parte, aprendía rápidamente, mostrando una disposición natural para escuchar y obedecer. Su risa llenaba la casa de alegría, y sus pequeños actos de bondad, incluso en esa etapa temprana, daban indicios de un corazón compasivo. María, hija mía, le decía Ana mientras juntas preparaban pan, el Señor te ha elegido para algo especial. Nunca olvides que todo lo que hacemos, por más pequeño que parezca, debe honrarlo a Él. La niña, con sus ojos brillantes y curiosos, asentía con seriedad, como si ya entendiera el peso de esas palabras. Joaquín, aunque dedicado a su trabajo en los campos, también tomaba tiempo para enseñar a María. Le hablaba de las historias de los patriarcas y los profetas, relatando con detalle las promesas de Dios a su pueblo. Nuestro Dios es fiel. María siempre cumple sus promesas, como lo ha hecho con nosotros, le decía mientras señalaba las estrellas, recordándole el pacto hecho con Abraham. Desde muy pequeña, María aprendió los salmos y las oraciones diarias. Ana le enseñó a recitar el Semá, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Estas palabras resonaban en el corazón de la niña, que las repetía con una pureza y fervor que conmovían a quienes la escuchaban. Además de las oraciones, María fue instruida en las tradiciones judías. Ayudaba a Ana en la preparación de las festividades, desde encender las lámparas de aceite para el Sabbat hasta hornear el pan sin levadura para la Pascua. Cada acción, por sencilla que fuera, se realizaba con un profundo sentido de reverencia. Ana explicaba a su hija el significado detrás de cada costumbre, enseñándole que todo en la vida debía apuntar a Dios. Joaquín también desempeñó un papel crucial en su formación. Le enseñaba sobre la importancia de las Escrituras y la necesidad de buscar la sabiduría en la palabra de Dios. En las tardes, mientras trabajaban juntos en el huerto, Joaquín recitaba pasajes del libro de Isaías, y María escuchaba atentamente, memorizando cada palabra. La niña también fue testigo del constante servicio de sus padres hacia los demás. Joaquín y Ana ayudaban a los pobres y ofrecían hospitalidad a los viajeros, siempre con gratitud hacia el Señor por lo que tenían. María imitaba su ejemplo, entregando pan a los hambrientos y ayudando a los ancianos del pueblo. Su corazón generoso y su humildad eran evidentes para todos. A medida que crecía, comenzó a mostrar señales claras de su devoción espiritual. Pasaba largos momentos en oración, incluso sin que nadie se lo pidiera. Sus pequeñas manos se alzaban hacia el cielo mientras murmuraba palabras de gratitud y alabanza. Ana, observándola desde la puerta, veía en esos momentos la confirmación de la promesa divina, eres una bendición. María, le decía con lágrimas en los ojos, el Señor está contigo. María también mostraba una sensibilidad única hacia los demás. Si veía a alguien triste, no dudaba en acercarse con palabras de consuelo. Su bondad parecía trascender lo común, y muchos en el pueblo comentaban que había algo especial en esa niña. Un día, mientras acompañaba a Ana al templo, María se detuvo frente a las puertas y observó los sacrificios que los sacerdotes presentaban. Con su voz suave pero decidida, le dijo a su madre, quiero dedicar mi vida al Señor. Como tú y papá lo prometieron, quiero ser siempre su sierva. Ana, conmovida, la abrazó, recordando nuevamente la visita del ángel y cómo su hija parecía entender desde pequeña su llamado divino. La presencia de María en el hogar de Joaquín y Ana no solo transformó sus vidas, sino que también impactó a quienes los rodeaban. La comunidad veía en ella algo extraordinario, aunque no podían comprender del todo su importancia. Para Joaquín y Ana, la tarea era clara, preparar a su hija para cumplir el propósito que Dios había señalado desde antes de su nacimiento. Mientras María crecía, sus acciones y palabras reflejaban una pureza y devoción que inspiraban a todos. Cada oración, cada acto de servicio, cada sonrisa, era una muestra del favor divino sobre ella.
El tiempo había llegado. Joaquín y Ana, fieles a la promesa hecha al Señor, decidieron que María, con apenas 3 años, debía ser llevada al templo para su consagración. Aunque este acto implicaba separarse físicamente de su hija, no lo veían como un sacrificio, sino como el cumplimiento de un propósito divino. María no solo era su mayor bendición, sino también su mayor ofrenda al Dios que había cambiado su destino. Una tarde, mientras Ana preparaba pan, miró a Joaquín con una expresión serena pero decidida. «Es hora», le dijo suavemente. Joaquín, que meditaba en silencio mientras tallaba madera, asintió. Sabían que el tiempo con su hija había sido una preparación, un regalo temporal para cumplir un propósito eterno. «María fue dada para el Señor desde el principio», respondió Joaquín. «Ahora debemos entregarla con la misma fe con la que la recibimos». La preparación comenzó días antes. Ana confeccionó un manto especial para María, bordado con detalles que simbolizaban pureza y devoción. Joaquín preparó una ofrenda de aceite y trigo para el templo, un gesto de gratitud por la fidelidad de Dios. En el fondo de sus corazones, ambos padres sabían que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre, pero confiaban en que la presencia de Dios llenaría el vacío que María dejaría en su hogar. El día de la presentación llegó, y el sol brillaba intensamente mientras Joaquín, Ana y María caminaban hacia el templo. La niña, vestida con su manto bordado, sostenía con ambas manos un pequeño candelabro, símbolo de la luz que llevaría al mundo. Su rostro reflejaba una mezcla de inocencia y serenidad que conmovía a quienes la miraban. La comunidad, al enterarse del propósito de su viaje, se reunió para acompañarlos. Algunos murmuraban sobre la devoción de Joaquín y Ana. ¿Realmente van a entregarla al templo? ¿Tan joven?, preguntó una mujer con incredulidad, pero otros veían en la acción un acto de profunda fe y obediencia. «Es evidente que Dios tiene un plan especial para esta niña», comentó un anciano. Cuando llegaron al templo, fueron recibidos por los sacerdotes, quienes los guiaron al atrio principal. Ana tomó la mano de María y, con voz temblorosa pero firme, declaró: «Esta niña fue dada a nosotros por el Señor, y hoy la devolvemos a Él. Que su vida sea para su gloria». Joaquín, con los ojos húmedos, añadió: «Que ella crezca en sabiduría y sea un instrumento de su propósito». El sumo sacerdote, impresionado por la solemnidad del momento, tomó a María de la mano y la llevó hacia las escaleras del templo. La niña subió con pasos seguros, sin mirar atrás, como si entendiera plenamente el significado de lo que estaba sucediendo. Al llegar a la cima, María giró para mirar a sus padres y les ofreció una última sonrisa, como si quisiera asegurarles que todo estaría bien. El silencio llenó el templo mientras los presentes observaban este acto de consagración. Incluso los sacerdotes, acostumbrados a recibir ofrendas, quedaron impactados por la fe y entrega de Joaquín y Ana. La consagración de María no era solo un acto personal, tenía un profundo significado espiritual. Hablaba de la entrega total a la voluntad de Dios, una declaración de que nada en la vida es realmente nuestro, sino que todo pertenece al Creador. Para Joaquín y Ana, este momento era el cumplimiento de su propósito como padres. Habían recibido una bendición, pero sabían que su verdadero llamado era preparar a su hija para el servicio divino. La comunidad, al reflexionar sobre lo sucedido, empezó a ver el ejemplo de Joaquín y Ana como una inspiración. Si ellos pudieron entregar lo que más amaban, ¿por qué no podemos confiar nuestras propias vidas al Señor? Era un pensamiento recurrente entre los vecinos. La historia de la consagración de María se convirtió en un recordatorio viviente de que la fe requiere actos de obediencia, incluso cuando estos implican renuncias. Cuando Joaquín y Ana regresaron a casa, el silencio era palpable. Los días que antes estaban llenos de la risa y la presencia de María ahora se sentían vacíos. Ana, mientras tejía en el rincón donde solía sentarse con su hija, se encontraba llorando en ocasiones. Joaquín, mientras trabajaba en los campos, a menudo miraba hacia el horizonte como si esperara verla correr hacia él. Sin embargo, en medio de su tristeza, ambos encontraron consuelo en la certeza de que habían hecho lo correcto. Ana, con el tiempo, transformó su dolor en oración. Cada mañana se arrodillaba y decía: «Señor, protege a María, guíala en tus caminos, y haz de ella la mujer que has destinado que sea». Joaquín, por su parte, dedicaba su trabajo diario como un acto de alabanza, confiando en que el fruto de sus manos era parte del plan divino. Aunque la ausencia de María era difícil,
La fe de Joaquín y Ana no tambaleó. Sabían que su hija estaba bajo el cuidado de Dios, y eso era suficiente para ellos. El ejemplo de Joaquín y Ana trascendió su tiempo. La historia de su fe y su disposición para entregar a María al servicio de Dios se convirtió en un testimonio de obediencia que muchos recordaban y compartían. La comunidad, al ver su devoción, comenzó a adoptar una fe más profunda, reconociendo que, incluso en los sacrificios más grandes, el Señor siempre cumple sus propósitos. El día en que Joaquín y Ana dejaron a María en el templo marcó un antes y un después en sus vidas. Aunque el vacío que dejó su hija era profundo, sus corazones estaban llenos de una paz que solo podía venir de Dios. Sabían que su decisión no había sido en vano, y en su entrega habían encontrado un propósito aún mayor: servir como ejemplo de fe, obediencia y confianza en los planes divinos. En las noches tranquilas, Joaquín y Ana se sentaban bajo las estrellas, recordando el rostro de su hija y los momentos compartidos en su hogar. Nunca pensé, decía Joaquín, que el mayor regalo de nuestra vida sería también la mayor prueba de nuestra fe. Ana, sosteniendo sus manos, respondía con serenidad, pero no la perdimos. Joaquín, la entregamos al Señor, y Él está con ella de una forma que nosotros nunca podríamos estar. Ambos reflexionaban sobre cómo sus vidas habían cambiado desde que decidieron confiar plenamente en Dios. Recordaban las dudas y las lágrimas de los años de espera, pero también la alegría indescriptible de haber sido elegidos para algo tan especial. Si no hubiéramos pasado por tanto dolor, decía Ana, no habríamos entendido lo profundo que es el amor y la fidelidad de Dios. Cada momento difícil fue una preparación. El sacrificio de entregar a María no solo los transformó a ellos, sino que también cambió la perspectiva de quienes los rodeaban. La comunidad veía en Joaquín y Ana un testimonio viviente de cómo la obediencia a Dios, incluso en los momentos más difíciles, siempre trae bendición. Después de la consagración de María, Joaquín y Ana no se retiraron al aislamiento ni al lamento. Al contrario, se dedicaron aún más al servicio de su comunidad. Joaquín, que había trabajado la tierra toda su vida, comenzó a enseñar a los jóvenes del pueblo sobre la Torá, compartiendo no solo el conocimiento de las Escrituras, sino también las lecciones que había aprendido en su caminar con Dios. Ana, por su parte, se convirtió en una consejera y apoyo para las mujeres del pueblo, especialmente aquellas que enfrentaban pruebas similares a las que ella había vivido. Las visitaba, oraba con ellas y las animaba a no perder la esperanza. Dios siempre tiene un plan, les decía. A veces no entendemos su tiempo, pero Él nunca deja de obrar. Aunque su casa estaba físicamente más silenciosa, su espíritu estaba lleno de propósito. Cada oración que ofrecían incluía a María, pero también se extendía a toda la comunidad. No somos solo los padres de María, decía Joaquín, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El ejemplo de Joaquín y Ana no tardó en dejar una huella duradera en el pueblo judío. Su historia comenzó a ser contada en los encuentros del templo, en las reuniones familiares y en las festividades. Ellos confiaron en el Señor cuando todo parecía perdido, decía un anciano del pueblo, y mira lo que Dios hizo a través de ellos. La influencia de Joaquín y Ana no se limitó a sus palabras, su vida misma era un reflejo de su fe. Los vecinos notaron cómo su entrega había producido en ellos una alegría serena, una gratitud que no dependía de las circunstancias. Si ellos pudieron confiar en Dios de esa manera, decían algunos, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Su testimonio también inspiró una mayor dedicación a las prácticas espirituales en la comunidad. Muchas familias comenzaron a ver sus propias pruebas desde una perspectiva diferente, buscando en la oración y la fe la fuerza para continuar. Joaquín y Ana, sin darse cuenta, se habían convertido en líderes espirituales, aunque nunca buscaron ese reconocimiento. Con el paso de los años, Joaquín y Ana continuaron viviendo una vida sencilla pero plena. Cada vez que visitaban el templo, miraban de lejos a María, quien crecía en gracia y sabiduría, aunque no podían abrazarla ni compartir con ella como lo hacían antes. Ver su dedicación al Señor llenaba sus corazones de gozo. Cuando finalmente llegó el tiempo en que Joaquín y Ana partieron de esta vida, lo hicieron con una paz indescriptible. Sus últimos días estuvieron llenos de oración y gratitud, rodeados por la comunidad que tanto los amaba. Nuestra historia no termina aquí, le dijo Joaquín a Ana una noche. María continuará el propósito que Dios nos confió.
y a través de ella el mundo conocerá al Salvador. Hoy, el legado de Joaquín y Ana vive en la historia de María y en el impacto que su obediencia tuvo en el plan de redención. Ellos no solo fueron los padres de la madre del Mesías, fueron un ejemplo eterno de cómo la fe puede transformar vidas y marcar generaciones. Los días pasaban, y aunque Joaquín y Ana ya no compartían hogar con María, sus corazones seguían profundamente conectados con el propósito divino que ella representaba. A medida que la niña crecía en el templo, rodeada por la enseñanza y la presencia de Dios, Joaquín y Ana empezaron a experimentar algo extraordinario, sueños y señales que confirmaban el papel único de su hija en la historia de la salvación. Joaquín fue el primero en tener un sueño que dejó en él una sensación de reverencia y asombro. Una noche, mientras descansaba después de un día de trabajo en el campo, soñó que estaba en un prado cubierto de flores. En el centro, un lirio blanco se elevaba, más radiante que cualquier flor que hubiera visto. De su centro surgía una luz que iluminaba todo a su alrededor. Una voz suave pero firme le dijo: de este lirio brotará la esperanza para todas las naciones. Cuando despertó, Joaquín compartió el sueño con Ana, quien escuchó atentamente. María es el lirio, dijo Ana con una sonrisa temblorosa. El Señor nos está mostrando que su vida será una luz para el mundo. Este sueño no solo fortaleció su fe, sino que también los llenó de una profunda gratitud y humildad. Días después, Ana también tuvo un sueño similar. En su visión, veía una puerta cerrada, rodeada por una multitud que intentaba abrirla sin éxito. De repente, una mujer joven, vestida de blanco, se acercó, y con un toque suave la puerta se abrió, revelando un resplandor celestial. Ana despertó con lágrimas en los ojos. María será el acceso a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar, le dijo a Joaquín. Ambos comprendieron que estos sueños eran mensajes divinos, recordatorios de que el propósito de María estaba íntimamente ligado al cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a su pueblo. Además de los sueños, Joaquín y Ana comenzaron a notar señales a su alrededor, como si el cielo mismo quisiera reafirmar que estaban en el centro del plan divino. En una ocasión, mientras oraban juntos al amanecer, un rayo de luz atravesó las nubes y descansó sobre su hogar, llenándolo de calor y paz. El Señor está con nosotros, murmuró Joaquín, sintiendo una cercanía con Dios que nunca antes había experimentado. Otra señal ocurrió durante una festividad en el templo. Mientras se ofrecían sacrificios, una paloma blanca descendió y se posó en la entrada del santuario. Los presentes quedaron maravillados, y muchos comentaron que ese evento era un símbolo de pureza y favor divino. Joaquín y Ana, observando desde lejos, entendieron que esta era otra confirmación del papel de María en el plan de Dios. Estas experiencias fortalecieron su fe y los prepararon espiritualmente para los eventos que estaban por venir. Cada señal, cada palabra en sus sueños, les recordaba que el tiempo de Dios era perfecto, y que ellos solo eran instrumentos en una obra mucho más grande. Con estas revelaciones en mente, Joaquín y Ana comenzaron a dedicarse aún más a la oración y al estudio de las Escrituras. Pasaban horas meditando en los pasajes que hablaban de la venida del Mesías. Las palabras de Isaías resonaban con fuerza en sus corazones: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aunque no conocían todos los detalles del futuro, sabían que su hija estaba destinada a jugar un papel fundamental en el cumplimiento de estas profecías. Nuestra tarea ahora, dijo Joaquín un día, es prepararnos espiritualmente para los desafíos y las bendiciones que vienen. Debemos estar listos para apoyar a María, aunque no podamos estar físicamente con ella. Ana, con su carácter reflexivo, añadió, y también debemos ser un ejemplo para quienes nos rodean. Si Dios nos ha elegido para este propósito, debemos mostrar con nuestra vida lo que significa confiar plenamente en Él. En los años que siguieron, Joaquín y Ana continuaron dedicándose al servicio y al crecimiento espiritual. Aunque su vida exterior parecía sencilla, su interior estaba lleno de un propósito inquebrantable. Sabían que el día en que las profecías se cumplirían estaba más cerca de lo que imaginaban, y querían estar preparados. Los sueños, las señales y su obediencia constante dejaron un impacto duradero, no solo en ellos, sino en quienes los rodeaban. La comunidad veía en Joaquín y Ana un ejemplo de cómo vivir en sintonía con los planes de Dios, incluso cuando esos planes no eran completamente claros. Ellos no solo son los padres de María, comentaba un vecino,
sino también modelos de lo que significa caminar por fe y no por vista. Si ellos pueden confiar en Dios con tanto fervor, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? El legado de Joaquín y Ana comenzó a extenderse más allá de su tiempo y lugar. Su historia era un recordatorio de que Dios usa lo ordinario para realizar lo extraordinario, y que la obediencia fiel siempre trae consigo un propósito eterno. Pasaron los años, y María, habiendo crecido en gracia y sabiduría, fue llamada a salir del templo y regresar a la vida en la comunidad. Aunque Joaquín y Ana estaban al tanto de los cambios en su vida, nunca imaginaron la magnitud de los planes que Dios tenía reservados para su hija. El momento en que María regresó con la revelación del ángel Gabriel marcó un hito, no solo en su historia familiar, sino en la historia de la humanidad. Una tarde, Joaquín y Ana recibieron una visita inesperada. Era María, quien, con una calma serena, pero con un brillo especial en su mirada, les pidió sentarse. Padre, madre, comenzó, he venido a compartir algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Joaquín, siempre atento a las palabras de su hija, sintió una mezcla de curiosidad y anticipación. María continuó, describiendo el momento en que el ángel Gabriel apareció ante ella. El ángel me dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su voz era suave, pero cargada de convicción. Ana, con las manos temblorosas, llevó una mano a su pecho. ¿Un hijo?, murmuró, aunque no con duda, sino con asombro. Joaquín, por su parte, guardó silencio, procesando las palabras de su hija. Finalmente, se levantó y dijo: si el Señor ha hablado, entonces sus palabras se cumplirán. ¿Cómo podemos apoyarte en esto, María? María explicó cómo el Espíritu Santo había obrado en ella, y cómo José, su prometido, también había recibido confirmación divina. No estoy sola en esto, aseguró, pero sabía que debía compartirlo con ustedes, porque su fe siempre ha sido mi guía. La noticia llenó a Joaquín y Ana de una mezcla de emociones. Por un lado, sentían un gozo indescriptible al saber que Dios había escogido a su hija para un propósito tan grande. Por otro, reconocían que este llamado traería consigo desafíos que no podían prever. María, dijo Ana mientras tomaba su mano, siempre ha sido especial, pero esto es más grande de lo que jamás imaginamos. No comprendo todo, pero sé que Dios está contigo. Joaquín, con su carácter reflexivo, añadió: el camino que tienes delante no será fácil, pero nosotros estaremos contigo en oración y en cualquier otra forma en que podamos ayudarte. Has sido elegida, y eso nos honra a todos. Los días que siguieron estuvieron marcados por momentos de profunda oración y meditación. Joaquín y Ana buscaban la guía de Dios para entender su papel en este plan tan grandioso. Aunque sabían que la misión de María trascendía lo personal, querían ser un apoyo para ella en todo lo posible. Aunque no participaron directamente en la crianza de Jesús, Joaquín y Ana permanecieron como figuras silenciosas, pero esenciales, en la vida de su hija. Durante los primeros meses del embarazo de María, cuando los rumores comenzaron a circular en la comunidad, ellos se mantuvieron firmes a su lado. La gente siempre hablará, le dijo Ana, pero tú sigue adelante. Dios es quien da la última palabra. Joaquín, por su parte, trabajaba incansablemente para proveer lo necesario para María y José, demostrando que, aunque no comprendía completamente el alcance del plan divino, su fe y amor por su familia eran inquebrantables. Con el tiempo, Joaquín y Ana también se convirtieron en confidentes de María, escuchando sus inquietudes y recordándole las palabras de las Escrituras que apuntaban al Mesías: Él será luz para las naciones. Le decía Joaquín: y tú, María, eres parte de ese plan. A medida que se acercaba el tiempo del nacimiento de Jesús, Joaquín y Ana observaban con asombro cómo se desarrollaban los eventos. Aunque no estuvieron presentes en el pesebre de Belén, sentían en su espíritu que algo trascendental estaba ocurriendo. En sus oraciones, pedían fortaleza para María y José, y protección para el niño que estaba por venir. Cuando María regresó a Nazaret con el pequeño Jesús, Joaquín y Ana finalmente pudieron conocer al niño que sería el Salvador del mundo. En un momento íntimo, Ana sostuvo al bebé en sus brazos, lágrimas cayendo por sus mejillas, mientras susurraba: bendito sea el Señor, que ha permitido que vea con mis propios ojos la promesa cumplida. Joaquín,
Mirando al niño, dijo con voz firme pero emocionada: Jesús, tú eres la esperanza que hemos esperado. Que el Señor te guíe en cada paso de tu camino. Aunque sabían que su tiempo con el niño sería breve, esos momentos quedaron grabados en sus corazones como una confirmación de que su fe y sacrificios no habían sido en vano. Joaquín y Ana, aunque figuras silenciosas, jugaron un papel crucial en la preparación del camino para la venida del Mesías. Su apoyo, fe y obediencia permitieron que María pudiera cumplir su llamado sin desmoronarse ante los desafíos. A través de su confianza en Dios, dejaron un legado de fe que trasciende generaciones. Los años avanzaron, y la vida de Joaquín y Ana, marcada por la fe y la obediencia, comenzó a acercarse a su fin. Su papel como padres de María y pilares de apoyo en los primeros pasos del plan divino había sido cumplido con devoción y amor. En sus últimos días, lejos de sentir temor o tristeza, ambos estaban llenos de paz y esperanza, conscientes de que su entrega y confianza en Dios habían dejado un impacto eterno. La edad avanzada de Joaquín y Ana empezó a manifestarse en sus cuerpos. Aunque sus manos ya no tenían la fuerza de antaño y sus pasos eran más lentos, sus corazones permanecían llenos de fe. Ana, siempre reflexiva, pasaba horas en oración, agradeciendo a Dios por la vida que les había dado y pidiendo bendiciones para María. José y el pequeño Jesús: no temo a la muerte, le decía a Joaquín una noche mientras se recostaban juntos, porque sé que hemos caminado con el Señor. Joaquín, aunque menos expresivo, compartía su convicción, pasaba sus días recordando las Escrituras y reflexionando sobre cómo Dios había cumplido cada una de sus promesas. No somos más que siervos. Ana, le decía, pero tuvimos el honor de ser parte de su plan. Eso basta para llenarme de gratitud. En sus últimos momentos, ambos estuvieron rodeados por el amor de su comunidad. Las personas que habían sido testigos de su fe y sacrificios lo recordaban como un ejemplo vivo de cómo confiar en Dios. Incluso en medio de las pruebas más difíciles, Ana partió primero, dejando este mundo con una sonrisa en su rostro mientras susurraba: el Señor ha sido bueno. Joaquín la siguió poco tiempo después, con una oración en los labios y la certeza de que se reunirían nuevamente en la presencia de Dios. La influencia de Joaquín y Ana perduró mucho más allá de su tiempo en la tierra. Su fe, amor y dedicación quedaron profundamente arraigados en el corazón de María. Todo lo que ella vivió como madre de Jesús estuvo marcado por los valores y la fortaleza que sus padres le habían inculcado desde la infancia. Cuando María enfrentó los desafíos de criar al Hijo de Dios y las incertidumbres de su misión, el ejemplo de sus padres le dio la fuerza para seguir adelante. Recordaba las palabras de Ana sobre confiar en los planes de Dios, incluso cuando no eran comprensibles, y las enseñanzas de Joaquín sobre las promesas divinas que siempre se cumplen. El legado de Joaquín y Ana también se reflejó en la obra redentora de Jesús. Aunque nunca vivieron para ver la plenitud de su ministerio, su papel en la historia de la salvación fue fundamental. Fueron los guardianes del inicio del plan divino, los que prepararon y apoyaron a María para que ella pudiera cumplir su propósito como la madre del Salvador. La historia de Joaquín y Ana es un testimonio de cómo la fe puede transformar vidas y marcar generaciones. En un tiempo en el que la sociedad los consideraba insignificantes debido a su infertilidad, ellos confiaron en Dios y permitieron que su amor por Él los guiara en cada decisión. Su perseverancia, incluso en los momentos más oscuros, es un recordatorio de que el tiempo de Dios es perfecto y sus planes siempre son más grandes de lo que podemos imaginar. Ellos nos enseñan que la verdadera fe no es solo creer en las promesas de Dios, sino vivir en obediencia a Él, incluso cuando no entendemos su propósito. Su historia inspira a todos los que enfrentan desafíos a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en el plan eterno de Dios. Hoy, Joaquín y Ana son recordados no solo como los padres de María, sino como modelos de fe, humildad y entrega. Su historia nos invita a reflexionar: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios con todo lo que tenemos, incluso cuando no vemos el camino completo? ¿Qué legado de fe estamos construyendo para las generaciones futuras? Si su historia te inspira, compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca olvida a sus hijos. Y en los comentarios, cuéntanos qué lección te deja el ejemplo de Joaquín y Ana. Tu reflexión puede ser la chispa que ilumine la fe de alguien más. La historia de Joaquín y Ana no es solo un relato de amor,
Sacrificio y confianza en Dios es una invitación a todos nosotros para vivir con inquebrantable perseverancia y esperanza en el plan divino. Su legado, reflejado en la vida de María y en la misión redentora de Jesús, nos recuerda que incluso los actos más humildes de obediencia pueden tener un impacto eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a reflexionar y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te enseñaron Joaquín y Ana sobre la fe en Dios y el valor de la perseverancia? Nos encantaría leer tu perspectiva. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte más contenido como este, y compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos llevar estas historias llenas de fe e inspiración a muchas más personas. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga abundantemente.